espermatozoide. Hay muchos, ustedes van a decir, varios métodos para esa concepción, como hay algunos que ni siquiera no, que hasta así de ni siquiera acostados, sino de pie, hacen la relación sexual, hay la eyaculación y hay embarazo, pensando en que obviamente por la posición parte de esa secreción sale. ¿Sí me hago entender? Entonces siempre lo seguro, y aunque no se piense en o no vaya de la mano solamente con lo que es la concepción o el posible embarazo, acuérdense de las enfermedades de transmisión sexual. Tampoco estoy aquí diciendo que o estoy promoviendo ahora el libre sexo y desmedido. No, hay unas partes responsables. Pero cuando yo tome la decisión de hacerlo, tiene que ser responsable. Eso del embarazo y sus posibles causas, y ay, yo no sé qué pasaría. No, es que estábamos ahí en la esquina, entonces en la esquina ahí no hay nadie, no venga. No, tampoco. Esas cosas se planean, esas cosas deben tener una... O sea, se buscan, pero eso de que, ay, no, me llegó de pronto, tampoco. Entonces eso da pie para uno ser responsable, para uno programar eso. Y si toman la decisión hay que tomarla de la mejor manera, pero siempre con protección, siempre. Ustedes no conocen, es que Juan hoy es mi novio, o Juana hoy es mi novia. Pero es que Juan antes tuvo 2 novias más. Y cuando estaba más o menos en 12, 13, 14 años, Juan todavía no tenía muy claras las cosas y tuvo 2 novios. Eso yo no lo sé. Entonces, por favor, esas conductas. Y como a veces también tenemos ese de que no somos tan sinceros y mostramos una cara, pero por detrás hay otras. Algunos, no todos. Y algunas, no todas. Eso no lo sabemos, mejor nos prevenimos. ¿Listo? Por favor. ¿Comprendido? Sí. Listo, bueno, muy bien. Bueno, avanzamos. ¿Listo? Salimos de masculino, vamos con femenino. Voy a combinar las dos cosas. Vamos a ver todo esto. Empiezo por esta. Tan sencilla, pero esta sencillez de esta uretra femenina tiene un problema, y es que la hace muy vulnerable a los procesos infecciosos. Ese es un problema de la uretra femenina. Pero en promedio voy a decir lo mismo. La uretra femenina va desde un orificio uretral interno hasta un orificio uretral externo. Orificio uretral externo, que si miro acá en esta posición ginecológica, acuérdense que hablamos de todo este contexto que es la vulva. Y esta vulva, y perdonen que haga la comparación, pero pues es entendible. Cuando estábamos en cavidad oral, habíamos hablado de labios. ¿Y qué había en la forma de los labios? Tenía unas comisuras, y el fondo de esos labios, como representando esa parte externa de la cavidad, era el vestíbulo. Aquí es lo mismo, esa salvedad, eso lo vamos a hablar después. Pero tengo labios mayores, también tengo por dentro unos repliegues mucosos, musculocutáneos, que van a ser labios menores, muy conocida como ninfas. Pero eso hace pensar entonces que la forma de los labios hará de que tenga 2 comisuras. Que la comisura labial anterior, comisura labial posterior, que también se conoce como la horquilla. Eso lo hablamos despuesito. ¿A dónde voy? Es que le veo una altura, le veo una profundidad. Entonces, el fondo de esta vulva se llama el vestíbulo. Se llama el vestíbulo. Entonces lo decía el vestíbulo vulvar. Cuando yo me voy hacia el vestíbulo vulvar, quiero revisar qué estructura se encuentra en el vestíbulo vulvar. Pues sí, voy a tener esto. El orificio vaginal externo. Orificio vaginal externo que me marca una entrada hacia un conducto vaginal que hacia arriba se relaciona entonces con este cuello uterino. Ya voy para allá. ¿Por qué estoy aquí? Me pasé para acá. Porque quiero una vez referenciar qué encuentro a nivel del vestíbulo. Ese vestíbulo vulvar está demarcado por estructuras, orificios que tienen una connotación. Orificio vaginal externo como entrada hacia el conducto vaginal. Pero a los lados del orificio vaginal externo encuentro 2, no, todavía no, encuentro estos 2 agujeritos ahí. Entonces me hablan de unas glándulas vestibulares mayores, también conocidas como las glándulas de Bartolino. Sí, a la mujer a veces sufre de bartolinitis. A mí no se me hace extraño, porque lo hemos hecho en todo el recorrido, que las glándulas se tapan y que los conductos se tapan. Entonces, ya sea por bacterias o por condiciones propias de la zona, casi siempre son más bacterianas, se pueden tapar esos conducticos y se crean situaciones dolorosas, situaciones incómodas, porque esta glándula de Bartolino y su secreción, por lo que yo veo ahí,
solamente por los huequitos, lo vamos a ver después, la secreción que salga ahí, ¿a dónde va? Si yo tengo mis glándulas de Bartolini y hay una secreción de ellas, ¿hacia dónde irá? Hacia el fondo del vestíbulo. Y si estoy en el fondo del vestíbulo, ¿cuál será el sitio cercano a donde ellas tendrán un protagonismo? Se dice orificio vaginal externo. Y si yo eso lo extrapolo como lubricación y lo extrapolo como humedecimiento y hago también la reflexión con mi secreción de las glándulas de Mary Cooper, porque les dije que era una secreción que hacía alcalinización, pero que era viscosa, tengo una viscosidad y tengo una lubricación a nivel de la mujer por Bartolino para orificio vaginal y facilitar, la lubricación facilita la penetración, más la secreción que tenemos nosotros en glándulas de Mary Cooper, que no solamente alcaliniza, sino que también lubrica. Entonces la idea es hacer que esta lubricación permita la penetración. Listo, pero voy subiendo, porque ahora tengo esto. Encima del orificio vaginal externo, y ahora sí retomo la idea, voy a encontrar un orificio que va a ser orificio uretral externo. Sí, de uretra. Ahí va. Pero orificio uretral externo no solamente es orificio uretral, porque abajo le doy dos huequitos. Y esos dos huequitos representan salida de unos conductos, de unas glándulas de Skene, o glándulas vestibulares menores. Eso le llaman de todas las maneras. Glándulas de Skene, uretrales, parouretrales, vestibulares, inclusive se habla de la próstata femenina. Yo les hablaba ya de esa próstata femenina que ayuda, que es como la eyaculación, no me gusta llamarlo de esa manera, pero hay ciertos fluidos a la hora del orgasmo que provienen de ella, que hace esa humidificación. Y también sí, o punto U, eso es un abecedario, que el punto U, que el punto G, y todo el mundo habla de eso y no saben de eso. Y no falta el que sabe y es conocedor y no sabe qué decir. Y todo el mundo habla del punto G, se dice que hablamos del punto G. Es bueno saberlo. Si la relación sexual no es solamente penetrar, la relación sexual no es solamente buscar fecundación, se hace parte de un desarrollo propio de placer, y uno busca placer, ¿cierto? No desmedido en su momento, ¿sí da cuenta? Sí. Entonces hay que conocerlo porque hay que explorar, eso es exploración. El límite lo pone cada cual, en la pareja, eso se habla. El qué y hasta dónde es algo que se dialoga. ¿Listo? Vamos siguiente. Muy fogoso el tema hasta ahora, mira, estoy sudando. Es molestando. Bueno, mira esta imagen. Porque ¿dónde están las glándulas de Skene? Sí, yo tengo una próstata femenina. Bueno, las damas tienen una próstata femenina. ¿Dónde está ubicada esa glándula de Skene? No es este diagrama. Y aquí me está mostrando. Si veo la continuidad y me devuelvo, aquí estoy viendo orificio vaginal externo, que representa un conducto vaginal. La zona de transición es una pared compartida. Entonces, ya me lo han contado. Conducto vaginal, uretra, y tengo una pared intermedia. Ya le poníamos nombres. Le conozco dos nombres. ¿Cuáles son? ¿Un tabique qué? ¿Cómo era el tabique? Vesículo vaginal. Y eso también le decíamos la fascia de Alman. Oiga, es una pared compartida entre las dos. Si yo reviso esta figura de acá, pues eso es lo que estoy tratando de esquematizar. Aquí tengo el orificio de la uretra, aquí tengo los orificios de Skene, aquí tengo conducto vaginal, y en esa transición, en el tabique vesículo vaginal, en esa fascia de Alman, en esa pared compartida, encuentro a estas jovencitas, y están así, está todo ese cúmulo de glándulas, y estas son mis glándulas parouretrales, que buscan una salida, o glándulas de Skene, que buscan su salida acá, en esta borde inferior de lo que es orificio uretral externo. ¿Se ubicaron? Esa es la famosa próstata femenina. Listo, muy bien. Bueno, de esta uretra, su longitud, 4, 5, 6 centímetros. ¿Cuál es? Incluso, si uno revisa, en alguna literatura que ustedes van a revisar, la longitud de la uretra masculina e incluso la relación que tiene con próstata, se habla de que algunas secreciones prostáticas es lo que impide que nosotros tengamos más infecciones urinarias de las que pudiéramos prever. Pero en femenino un problema va a ser dos cosas. Uno, lo corto de la uretra.
problema que radique, que hace de que haya demasiadas o se presente con mayor frecuencia las infecciones a nivel de uretra y o vejiga urinaria. Y lo otro es la cercanía a nivel de ano. Y aunque no lo vean, y aunque no lo crean, hay diferentes maneras de... Nosotros los hombres no tenemos problema en que cuando tengamos que hacer una limpieza de esa región, la región anal, después de una necesidad fisiológica, podemos hacerlo hacia adelante o hacia atrás. No tenemos problema, ¿cierto? Pero en femenino sí hay que enseñarles desde etapas tempranas que cuando se vaya a hacer la limpieza de esta región tiene que ser hacia posterior. Porque si se hace hacia anterior, tengo la probabilidad de poder llevar, de poder transportar parte de estas bacterias de tracto digestivo y de ano hacia el conducto vaginal y hacia uretra. Y de las bacterias que más afectan a esta región son las bacterias a nivel de ano y a nivel de vía digestiva. Uno, por la cercanía, y dos, por el simple hecho del proceso de la limpieza, hacerla hacia adelante cuando debería ser hacia posterior. ¿Sí me hago entender, cierto? Son de esas cositas y tips que enseñan desde tempranas edades. ¿Sí o no? Sí. Bueno, muy bien. Acuérdense que la uretra, la irrigación y la inervación la dejamos para más adelantico. Ese es otro tema después. Listo. Bueno, con lo mismo, cuando yo tengo, porque el núcleo fibroso central del perineo es masculino y femenino, y así como en mí creo un esfínter o un diafragma urogenital, en la mujer también se va a formar el diafragma urogenital, que después lo vamos a revisar cuando veamos ese cuerpo perineal y entendamos qué es. Pero también hago mi referencia a que esta uretra debe tener un espacio dentro de lo que es diafragma pélvicos, ¿cierto? Va a tener también un tejido ligamentario como ligamento perineal transverso y tiene la organización de fibras musculares por los músculos que convergen ahí, que deben formar a ese diafragma urogenital, como ese control voluntario de micción. Y también en el inicio de mi uretra, aquí a nivel de cuello vesical, voy a encontrar también la formación de anillo de fibras de músculo liso que hagan ese control del paso de orina de la vejiga urinaria hacia la uretra. Todo igual. Lo único que cambia es que la de nosotros es más larga y tiene más secciones. ¿Listo? Bueno, seguimos entonces. Ya. Salgo de esto, me voy para atrás. Ahora sí, hablemos de este jovencito. Conducto vaginal. El conducto vaginal está demarcado por dos cosas. Sí, ya habíamos dicho, hacia afuera voy a encontrar un orificio vaginal externo. Hacia arriba encontraré un orificio vaginal interno. Lo que pasa es que este orificio vaginal interno tiene algo de especial. ¿Qué tiene? Una relación ¿con quién? Con este jovencito que va a ser útero. Entonces, por eso ya que tenemos que mezclar las cosas. El útero, como órgano de la gestación, es un órgano que es derecho, izquierdo, medio, mediano. Poner la imagen. Ay, unos úteros tan raros, de que fueran a volar. Aquí, esta vez sí. El lunes miramos a Doña Aracua, que es la femenina que tenemos allá, para ver si se ve igualito. Se ve igualito, esa es una imagen que es perfecta. Ubicación de útero. Lo ubico y lo clasifico. Es un órgano pélvico, pero como el peritoneo parietal inferior pasa por el útero, me dice que es un órgano subperitoneal. Está ubicado en la cavidad pélvica, está ubicado en el centro de la cavidad pélvica. Es un órgano único, es un órgano que es mediano, es un órgano que es muscular y un órgano que está caracterizado por su posición, que lo voy a ubicar por detrás y por encima de la vejiga urinaria. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Pero tengo algo aquí de particular. Cuando el peritoneo pasa, tapiza todo el útero. Les voy a poner otra. Eso es fundamental y lo vamos a ver con Doña Aracua. Yo sé que les va a gustar ella. Fíjense que no está Humberto. Esta. El peritoneo parietal inferior tapiza todo el útero, doctor. Pero ¿cuántas partes tiene un útero?
Hay disertación. ¿Tiene esto que va a ser? Un cuerpo. ¿Tiene esto que va a ser? Un cuello. Pero, ¿y esto que va a ser? El fondo, ¿cierto? Entonces tengo fondo, tengo cuerpo, tengo cuello. Pero entre el cuello y el cuerpo tengo un puentecito, un adelgazamiento. Y eso siempre lo hemos conocido, al igual como en la trompa faringotimpánica o trompa de Eustaquio, que eran dos conos. Esto es un istmo, un istmo. Un órgano que tiene entre 6 a 7 centímetros, de los cuales 2.5 son a nivel del cuello, pero el resto son de cuerpo. Simplemente hago la resta. Y 0.5 centímetros que es a nivel de lo que es el istmo. Sí, estoy revolviendo útero con conducto vaginal, porque ¿cómo hago para separar? Listo. Con base en esta historia, vuelvo a la otra. ¿El peritoneo parietal inferior tapiza todo el útero? No. ¿Qué tapiza del útero? El cuerpo, que queda desprovisto. El istmo y el cuello. Yo estoy viendo, mira, está pasando y tapiza solamente el cuerpo. Todo el resto queda descubierto de peritoneo. Ahorita retomamos esa historia. Vuelvo con conducto vaginal. Conducto vaginal se considera como ese órgano femenino de la copulación para el acto sexual, para recibir al pene. Ahora, si lo vemos en detalle y buscamos esas cosas anatómicas propias del órgano, quisiera primero buscarle direccionalidad. La direccionalidad va a ser, ¿de dónde? De abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, o sea que es oblicua, pero me lleva a pensar también en algo, en la angulación. 60 a 70 grados aproximadamente. Y cuando pienso en ese orificio vaginal interno, debo por obvias razones tomar una relación con el cuello del útero. Y esa relación con el cuello del útero habla de que quede unos espacios entre cuello uterino y paredes vaginales. Y eso se conoce como unas zanjas, como unos surcos. Surcos vaginales o zanjas vaginales, le llaman algunos. De ellas debo referenciar dos cosas, miremosla. ¿Qué debo referenciar de esos fondos de saco vaginales, o esas zanjas, o esos surcos? La separación que hay entre cuello uterino y las paredes hará de que las zanjas sean posteriores, de que sean laterales y que sean anteriores. Y se considera que si hay una eyaculación dentro del conducto vaginal, pues servirán como sitio de depósito de esa secreción de semen. Entonces lo tomo así. Fondos de saco vaginal, pero es que zanja suena como feo, ¿cierto? ¿Tienes una zanja? No, mejor eso. Fondos de saco vaginales, pero se extrapola a una zanja, que eso sí ya es más entendible, que es una excavación, ¿cierto? Con tres localizaciones, posteriores, laterales y anteriores, de esa relación que hay entre conducto vaginal, orificio vaginal interno y cuello uterino, la manera en que el cuello uterino se proyecta, en que el cuello uterino se introduce y se relaciona con conducto vaginal. Pero a esa región también le pongo nombre, y le voy a decir el fornix. ¿Se acuerdan que hablamos del fornix faríngeo? El fornix faríngeo es lo que está más arriba, era rinofaringe, era base de cráneo, ¿se acuerdan? No han hecho reset todavía, pero no importa. Entonces, sí, esa relación y esa proyección superior de conducto vaginal versus cuello uterino, le voy a decir el fornix vaginal. Fornix. ¿Listo? No problema. Sigamos hablando de esta amiguita. Entonces, su angulación. Oiga, es cambiante, es un órgano que es muscular. Y a pesar de que se pueda ver frágil, porque sus paredes van a estar entre 3, 4, ¿ya vieron que eso visto? Epitelios, ¿no? Eso lo van a revisar. A pesar de que el grosor no es tan grueso como uno pensaría, tiene unas cualidades de ser muscular. Ahora, en condiciones de reposo, y pienso en reposo, o como estamos ahorita, y pienso entonces en la actividad, cuando hay una relación sexual, hace de que ella cambie. Y dentro de sus cualidades de cambio, y dentro de sus paredes, porque es muscular, voy pensando en algo. La penetración del pene y el estímulo masculino que necesitamos para llegar al clímax y la eyaculación va a ser por roce, ¿cierto? Y el movimiento que se genera de introducción y de expulsión del pene dentro del conducto vaginal.
Pero, como hay dentro del conducto vaginal también hay nervios, entonces no solamente el roce mío del glande sobre el conducto vaginal provoca en mí una sensación de placer, sino que también el roce del pene y del glande en las paredes vaginales también hará de que se dé un estímulo. Dentro de esos órganos erógenos o zonas erógenas femeninas que deben desencadenar el orgasmo, están el roce a nivel de las paredes vaginales y también se encuentra el clítoris. Por eso miraremos más adelantico que le pondremos a esa región la rama terminal del pudendo, que es el nervio dorsal del clítoris. Ya le pondremos, pero no es el único. Entonces que tenemos la sensación de que es que solamente orgasmo o que solamente relación sexual es penetración. No, hay más zonas erógenas que explorables pueden llegar a ser tan... ayúdenme con el término. Eso, tan placenteras como el estímulo que se pueda generar sobre el clítoris. ¿Cierto? Son temas, pero hay que hablarlos. Eso es real. Listo, con base en eso. Entonces, su angulación, sus relaciones, 60-70 grados. ¿Qué encuentro en esa pared vaginal? Como es muscular y hablo de reposo, sí me dice que en promedio debe medir entre 7 a 9 centímetros. Pero en el momento de la relación sexual debe tener la capacidad de albergar un pene, pues también los órganos sexuales masculinos varían. En promedio, 14, 15, 16, hay de más o menos tamaños. Pero si vamos pensando en esto, también desmitificamos, porque es que nos venden y eso es parte de esa parte mercantilista. Casi todo tiene sexo, ¿cierto? Si quiere vender algo, pues ponga al hombre allá, bueno, así como uno, así todo musculoso, ¿cierto? O si no, pongan entonces allá la tanguita, sí, ¿cierto? Vende. Entonces siempre nos venden es que entre más grande, que todo sea que entre más es mejor. Oiga, y si uno revisa la longitud, ¿hasta dónde puede llegar a ser la longitud del conducto vaginal para recibir un pene? 14 centímetros. Entonces, ¿para qué penes de 19? ¿Para qué penes de 20? No tiene sentido, ¿cierto? Entonces aquí más que el largo, seguramente lo que más debe primar es el grosor, ¿cierto? Y eso, sí, porque hay gordos, hablemoslo así, hay unos que son gordos cortos, unos que son largos delgados. Pero en esto también, más que un pene largo o muy grueso, también varía de la técnica que se utilice. ¿Sí estamos de acuerdo, cierto? Sí. Sí me voy haciendo entender. Desde un lenguaje sencillo, quiero pensar en ese estímulo que significa roce para el hombre, pero también roce por la mujer. Pero acuérdense que son paredes, todas las hablando en paredes. Cuando lleguemos a la morfología externa, miraremos que toda esta región es un mango muscular. Entonces tengo el músculo constrictor vulvae. Entonces también hará que a la entrada del conducto vaginal hay una contractilidad también para que sirva de compresión al pene. Pero son paredes musculares, o sea que también la pared debe contraerse. No solamente pienso en el alargamiento, sino también pienso en, o sea, un aumento del diámetro longitudinal, pero quiero una reducción del diámetro transversal. Oiga, y si esto es cambiante, ¿cómo serán entonces las paredes de este conducto vaginal en reposo o cómo serán en actividad? Pensando en actividad, en acto sexual, diremos que me dice. No sé cómo se alcanza a ver, ¿no? ¿Cómo se ve? Se ve como jugoso, como arrugado, ¿cierto? Volvemos a lo mismo. Voy pensando, voy a hacer las comparaciones, porque sé que esa de pronto no se le olvida. Cuando mirábamos estómago, ¿cierto? Cómo se veía el estómago así arrugadito cuando estaba vacío, y decía cuando estábamos llenos cómo se perdían esas arrugas. Bueno, aquí va a ser lo mismo. Voy a encontrar una mucosa así como de la pinta nete, que va a ser como rosada por la irrigación. Corte, para que no se me pierdan. Corte coronal. Esto que está aquí es la pared posterior. Netter no pintó la pared anterior, pero entonces, escuchen, me muestra esto que va a ser la pared anterior. Entonces ahí simplemente lo que hice fue el corte coronal, separé la pared anterior y le di la vuelta. Estamos mirando la cara interna de la pared anterior del conducto vaginal. ¿Qué tiene de especial esa pared? Bueno, si le miro en el centro de la pared anterior o en el centro de la pared posterior, ¿qué se alcanza a ver? Unas elevaciones.
y esas elevaciones van a ser las columnas vaginales. Entonces yo tengo una columna vaginal que va a ser posterior y una columna vaginal que va a ser anterior. Primero, ¿qué le veo en sentido transversal? Oiga, como ella aumenta de tamaño, yo sé que en todos estos órganos que se estiran, que aumenta de tamaño, cuando están en reposo, pareciera que le sobrara mucosa. Pero no es que le sobre, sino que necesita tener como un ser más laxa para poder tener la libertad de cambiar de posición. Entonces seguramente en reposo, ¿qué se le va a ver? Esas rugosidades, ¿cómo las hemos llamado? Pliegues o repliegues. Entonces me hablan de unos pliegues transversales o crestas vaginales transversas. En reposo, seguramente en relación sexual, cuando ella cambie y haga ese estiramiento para recibir al pene, desaparecerán esas crestas. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Sí. Ahora, de todas estas paredes, me interesa la que tiene más connotación anatómica y funcional, va a ser la pared interior. ¿Qué me trata de mostrar Buchetti? Me dice algo. Esa eminencia o ese tubérculo o esa columna vaginal anterior, cuando sube y antes de llegar al fornix, se bifurca. Y esa bifurcación me estaría dando ¿qué? Un brazo derecho, un brazo izquierdo, que junto con esa proyección del cuello uterino me va a formar un triángulo. Y ese es el triángulo de Pauling. Ese es el triángulo de Pauling, y eso que es Pauling internamente, lo habíamos mirado externamente, porque es el punto de referencia donde el ureter femenino perfora a la vejiga urinaria. Esa porción juxtavesical del ureter se da en el triángulo de Pauling, que está marcado por eso. Ese es el triángulo de Pauling. Entonces lo puedo localizar externamente porque el ureter se relaciona con el triángulo de Pauling, que aunque es interno hay una relación externa, porque es el límite, es fornix vaginal, y es el límite de la transición entre conducto vaginal con cuello uterino. ¿Me van siguiendo la idea, cierto? Listo. En cuanto a la parte anatómica, ahora, en la parte anatómica y funcional, voy a decir lo siguiente. No es la más bonita, esto me estaría representando aquí el clítoris, pero tendría orificio vaginal externo. Desde el orificio vaginal externo, 5 centímetros aproximadamente, midiéndolo, contra la pared vaginal anterior, encuentra una elevación. Ahí no está pintadita, la estoy esquematizando, vamos a decir que está aquí. Y esa elevación se conoce como el punto de Grafenberg, o también el llamado punto G, que me dicen que hay un mayor cúmulo de fibras nerviosas ahí, y que si hay una muy buena técnica o hay una posición en cuanto a la penetración, o posición en cuanto a esa relación sexual, un estímulo de roce sobre ese punto G, adicional al estímulo clitoriano, puede hacer que el orgasmo sea más, se potencialice. Punto G. Ya saben dónde queda, ¿no? Explorable, hay que explorarse. Por eso el Kama Sutra, y por eso todas esas posiciones que de pronto presentan, bueno, a veces parecen como actos de malabarismo a veces, pero sí, en cierta manera, la posición y la penetración y el movimiento va a hacer es que haya ese roce, y hay que buscar ese estímulo que pueda provocar que el orgasmo sea más placentero. Ya sé que no es solamente clitoriano, esto no es solamente entrar y salir y ya, y chao, no. Esto hay que explorarse, hay que vivirse, hay que disfrutarse. Entonces, hay cosas de exploración, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, listo. Muy bien, ya, nomás. Nomás porque ya tengo taquicardia. Molestando. Bueno, listo. Pero sigo en lo mismo. Si a mi útero lo puse como órgano subperitoneano, oiga, el conducto vaginal también. Si por aquí va mi peritoneo parietal inferior, la relación de transición entre lo que es útero, lo que es vejiga y lo que es conducto vaginal son órganos subperitoneales. Y si uno revisa el diafragma pélvico femenino, va a encontrar lo que ya sabemos. Ese diafragma desde la de los hiatos, el hiato para, bueno, todavía no, para recto, por delante, conducto vaginal, la uretra, ese paquete vasculonervioso, las ramas terminales
tanto de la arteria como del nervio pudendo, que van con destino hacia el clítoris. Sí, eso es cierto. Bueno, tengo un problema. Puedo decir lo siguiente: todo lo que es relación entre lo que es conducto anal, entre lo que es conducto vaginal y lo que es uretra, pues ya sé que hay un diafragma pélvico que me permite el paso de ellos. Pero acuérdense de que esta historia va mucho más allá, porque esta historia de útero y esa historia también de conducto vaginal, acuérdense que está asegurada por la fascia pélvica, por esa región que habíamos dicho, esas láminas sacro, recto, génito, vesículo, pubiano. Bueno, muy bien. Paredes, ya las habíamos hablado, se las vuelvo a recordar. Esta que estaba aquí, ¿qué era? Fascia de Alban, o era un tabique o una pared que era vesículo vaginal. Y hacia atrás tenía también entonces, hacia atrás también tengo una zona de transición con una pared común, compartida entre lo que es conducto vaginal con recto, y también con conducto anal. Entonces será mi tabique recto vaginal. ¿Listo? ¿Y el de ¿El de qué? ¿Cuál? recto uterino? Ah, bueno, sí, porque la transición igual, pero entonces ya a nivel de fascia pélvica. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. Si yo tengo la fascia pélvica y entendiendo de que es recto, aquí tengo útero, pero la transición del útero con conducto vaginal y vejiga urinaria. Estoy viendo cómo la fascia pélvica se va distribuyendo y cómo va haciendo esa necesaria cobija a los órganos, los va dentro de su viaje, que va desde el sacro hasta el pubis, va como amarrándolo entre comillas. Hagamos el ejercicio. Esta ya la conocía. Láminas o tabiques, como le quieran llamar. La primera, sacro rectal. La segunda, útero sacra. Útero sacra. Después, inclusive, algunos autores hablan de que desde el sacro hasta, entonces serán láminas vesículos sacras, como una proyección, que son muy lejanas y no tienen de pronto tanta proyección, pero se pueden ver. Desde el sífisis del pubis hasta la vejiga decíamos que eran pubovesicales, pero también encuentro transiciones entre recto con útero. Entonces serán láminas recto-uterinas. Esta será entre vejiga urinaria y útero, entonces serán vesículas uterinas. Esa transición que hago entre ellas, la que siempre entra en polémica, inclusive cuando estuvimos hablando de la parte muscular, la muscular sí es de hombres, solamente la relación que hay entre vejiga con sacro. En mujeres no hay una relación muscular por detrusor de la vejiga con sacro, pero sí hay láminas porque es más distante. La fascia pélvica sí me conecta sacro con vejiga urinaria. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos, cierto? El lunes, hace 2 días. Listo. No voy. Irrigación. Problemas, porque la irrigación del conducto vaginal es compleja. Miremosla a ver. Primero, ¿se acuerdan de la imagen de la anastomosis que mirábamos ayer, cierto? Quiero recordarles esto. ¿Por qué digo que es complejo? Por esto. ¿Cierto? Si yo miro, primero, orificio vaginal externo. Miro, conducto vaginal. Tengo útero y creo que esta relación con trompas de falopio y con ovarios, como que la anastomosis hace de que la combinación de irrigaciones sea también compleja. Entonces, si quiero pensar en una irrigación exclusiva, no existe. Pero sí puedo ponerle de pronto prioridades, puedo ponerle de pronto unas de primer orden, como las más importantes, y voy pensando en irrigaciones secundarias. No me extraña, siempre lo hemos hecho. Entonces, si cambio esta figura y me voy a esta, voy pensando en, 1, irrigación de conducto vaginal. ¿Quién es? De primer orden, la que va para allá, la que es vaginal larga, ¿cierto? La arteria vaginal larga con las dos posibilidades que conocemos. La vaginal larga puede nacer de la uterina o puede nacer como cama directa de guía interna. Entonces le pongo la primera, vaginal larga. Segundo, voy a encontrar una que pasa, que aunque va con destino a vejiga, hay una relación que tiene antes por la cercanía.
Entonces me hablan de génito-vesical. Y de esa génito-vesical, que aunque se transforma en vesical inferior, tiene una porción genital que va a ser conducto vaginal. Pero acuérdense, siempre que pienso en conducto vaginal, no puedo, la literatura me lo recuerda, no puedo desconocer lo que sucede en el fornix faringeo, en el fornix vaginal. No puedo desconocer lo que sucede en el fornix vaginal, la relación que tiene cuello uterino con conducto vaginal. Por eso las ramitas que vayan a conducto vaginal siempre me van a decir que son cérvico-vaginales. Y el término cérvico me hace pensar es un cuello uterino y esa relación de introducción del cuello uterino dentro del conducto vaginal. Por eso digo que si tengo vaginal larga, la vaginal larga no solamente es conducto vaginal, sino que también va a dar ramas cérvico-vaginales. Si voy tomando a esta jovencita, a esta vesical inferior, me dice que ya va a dar ramas. Sí, da la vesical inferior, o génito vesical, que le llaman, da la rama que va para la vejiga, que será vesical inferior, pero da la rama que va hacia el conducto vaginal. Y esa rama deberá ser cérvico-vaginales, y me dice que ella también va a ser vesículo vaginal. Entiendo que el término vesículo vaginal por la cercanía que hay, por lo compartido de la irrigación. Listo. Tercera, la uterina. Méter me lo está diciendo, que aunque la uterina va para el cuerpo del útero, la uterina da unas ramas que serán también cérvico-vaginales. Y por relaciones, hay alguien que también debe aparecer ya como cuarta o muy accesoria irrigación, pero que también interviene en la irrigación del conducto vaginal. ¿Quién es? La vesical superior. Ya por allá estuvo, eso por aquí, y eso, aunque la relación que hay, bueno, valga la redundancia, sí, hay que acuñar eso, aunque la vesical superior no me la colocan, pero es la que iba a poner en quinto lugar, la relación que hay de este útero y de esta porción de cuello uterino hacia la parte posterior de la vejiga, algunos inclusive le ponen algún territorio, pero muy secundario, para vesical superior y que pudiera contribuir, pero hay una que ya no es tan lejana, sino muy cerca en esa participación y protagonismo para la irrigación del conducto vaginal por cercanía. Rectal media, la rectal media. Tengo que ponerle rectal media o hemorroidal media, que aunque va para recto, la cercanía colabora. ¿Listo? Está listo. Drenaje venoso, homónimo, satélite y en reversa. Hola. Los ramos Vaya voy, espere tantico, vaya voy. Hago la salvedad aquí. Entonces, el drenaje venoso me dice que va a ser satélite, homónimo y en reversa. O sea que toda esta sangre deberá terminar, todo termina en ilíaca interna, solamente de que hace una estación previa por los plexos que mirábamos que eran laterovaginales y plexos que eran también laterouterinos, ¿cierto? Entonces, listo, hace estación en esos plejos que abordan también a estas estructuras a los lados y toda esa sangre venosa termina en ilíaca interna o hipogástrica. Y todo eso se va ilíaca externa y termina en capa. Sin embargo, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? No es la vía más directa, pero no puedo desconocerlo. Dentro de las condiciones de pronto fisiológicas pueda que no signifique mayor cosa. Pero si empieza a haber una patología a nivel circulatorio, creo que esta anastomosis empieza a jugar un papel importante. ¿Cuál sería el papel que debo tener en cuenta? Ahí. Hay dos. ¿Por qué? Sí, gonadales, ¿qué serían? Sí, no puedo desconocerlo, ¿cierto? Toda esta sangre, aunque tiene unos colectores venosos principales que deberán ser o vaginal larga o uterina, ahí no puedo desconocer cómo hay una anastomosis que lleva a que parte de la sangre del conducto vaginal se mezcle también con la sangre del útero, con la de trompa de falopio y con la de ovarios, ¿cierto? Ahora, ¿dónde está el problema? El problema es dónde drenan las ováricas, y que seguramente si hay un problema circulatorio que pueda llegar a afectar a una de estas ováricas, seguramente será más ¿qué?
será más izquierdo que derecho, porque vuelvo a acordarme, y ahora empezamos a hablar de este protagonismo, de lo complejo, de lo cargado de sangre venosa que tiene la vena renal izquierda. Porque acuérdense que las ováricas o mis testiculares izquierdas drenan en vena renal izquierda, lo que hace que esas alteraciones que puedan haber a nivel circulatorio puedan tener algún problema, un protagonismo por la ovárica izquierda en este caso, y esa sangre que aunque está aparentemente lejana, pero son 7 centímetros nomás lo que me aleja, puede llegar a tener algún problema a nivel tanto de trompa de falopio, como de ovarios, como de útero, pero también de conducto vaginal. Aquí necesito la anastomosis, y la anastomosis comienza a tener un gran protagonismo pensando en toda esta red venosa, y que si hay y que tiene que haber un drenaje venoso que vaya de conducto vaginal que termine en ováricas. ¿Estamos de acuerdo? Primera parte de la historia. Segunda parte de la historia, que es problema. Puede llegar a ser problema. Anastomosis por tocaba por las hemorroidales o rectales medias. Puede haber también un protagonismo, no de manera directa, pero sí directamente si se dan las condiciones propias del huésped y patológicas circulatorias. No se le olvide que estoy yendo a los extremos, pero toda la anatomía o parte de la anatomía, no digo que toda, pero yo sé que sí, pero entonces dirán que es que yo le doy más protagonismo a mi materia. No, la razón la encontrarán después y se darán cuenta que todo tiene una base anatómica, y muchos diagnósticos de estos y complicaciones de mis pacientes tienen la base anatómica en esas anastomosis. Y lo último, para no molestar más, es piso pélvico. Entonces, piso pélvico, aunque esta historia va mucho más allá y va mucho más extensa, tengo que, por obvias razones, pensar en que no puedo tampoco, como no puedo, miren que me estoy yendo a los extremos. Estoy hablando del extremo de irrigación que es posterior y que es superior, y ahora me voy con el extremo de irrigación que es externo. No puedo desconocer tampoco a la pudenda y esa participación de perineales superficiales y profundos por recorrer un piso pélvico que está siendo perforado y que da un hiato para que pasen esas estructuras. ¿Listo? Aunque es también irrigación secundaria, no puedo desconocer para el conducto vaginal las perineales superficiales y profundas de la pudenda interna. ¿Estamos de acuerdo? Está listo. Le quiero poner inervación. Uy, aquí sí que es hermoso, porque empiezo por aquí, empiezo por todas las fibras nerviosas que acompañan a las paredes arteriales, y ahí le estoy llevando ese estímulo que va a ser estímulo de plejo solar, ese estímulo autónomo que necesita esa región, ¿cierto? Pero, aunque no tengo la imagen, se me ocurre algo. ¿Será que las fibras nerviosas que acompañan a las arterias son simplemente compañía de las arterias, o se organizarán a nivel de útero, a nivel de trompas, a nivel de ovarios o a nivel de conducto vaginal? Yo quisiera hacer un ejercicio, pero le toca hacerlo a ustedes. Quiero imaginarme ahí en este momento que todas esas anastomosis rojas tienen también unos hilitos amarillos. Muy difícil. Para imaginarme que así como tengo un plejo que será útero ovárico y un plejo que será Cérvico. bueno, cérvico vaginal, pero también será de útero con vagina, con conducto vaginal, no solamente es arterial, no solamente es venoso, sino que también es nervioso. Y termino esta historia con esto. Eso que está ahí. Vamos a verla bonita. Es un útero en gravidex, está en estado de embarazo, pero estaba la imagen, pero me gusta la imagen porque así es que está en estado de gravidex, que es, bueno, ahí está, ahí le sopla, abdomen genital mayor, abdomen genital menor, pero voy pensando en esto, en toda esa hermosura que está, y eso se llama plejo hipogástrico inferior. Y el plejo hipogástrico inferior, sí, aborda, salen ramas, y estas ramas deberán ser compartidas, porque me habla de un plejo que será útero vaginal. De ese plejo útero vaginal salen dos cosas: el nervio lateral del útero, que aborda el útero, y salen las ramas vaginales que abordan el conducto vaginal. Es más, de ese plejo, miren que antes se desprende el rectal, y del mismo plejo vaginal se desprende el vesical. Pero hay otra cosa interesante. ¿Cuál es?
Esplánico de la pequeña. No, ya el esplánico sacro ya estuvo aquí porque eso es las raíces anteriores de C2, C3, C4 y que están en ese plexo hipogástrico inferior. Hay otra cosa más chévere ahí. Miren, aquí tengo pudendo. Bueno, ramas rectales inferiores, aquí va las perineales superficiales, perineales profundas, aquí da con destino a aquí con destino a clítoris, nervio dorsal de clítoris, pero las ramas perineales profundas del pudendo, y eso es una maravilla a nivel femenino. A nivel de conducto vaginal, se anastomosa en complejo hipogástrico inferior. Eso es una bomba. ¿Cierto? Bomba desde el punto de vista sensitivo, desde el punto de vista funcional, para entender esta fisiología no solamente del acto sexual, no solamente reproductiva, sino también toda esta dinámica que va al aumento del parto. ¿Sí o no? ¿Estamos? Ahora que no se dejan corchar el doctor Uribe o el doctor Pablo Gramis, los ginecólogos. ¿Estamos? ¿Dudas o preguntas? Me voy. ¿Ninguna? Linfáticos, iguales. La misma historia que traíamos, masculino y también femenino. Dentro de los inguinales, los ilíacos externos y internos, los ilíacos primitivos, presacros, promontorios, resto de la historia. Bueno, hablemos de útero. Ya dije todo, pero hay cositas que me hacen falta. Entonces, ¿se considera un órgano? Sí, es el órgano de la gestación. Básicamente es un... Dice que tiene forma de una pera. Sí, forma de una pera. De esos de cuello. Es un órgano hueco y siempre digo que él cumple dos cosas que son contradictorias. Porque en su momento, cuando es la fecundación, tiene que ser la estructura que alberga. Y es que la estructura donde se implanta esa mórula. ¿Cierto? Recordando, antes de que se me olvide. Avisos parroquiales. El doctor Ose le manda a pedir un favor. Mañana la clase es de todos los grupos. O sea, no hay clase de 10. Y por favor, 12 del día, donde siempre. ¿Ya? Ay, no, pues aquí. Listo, se le presentó algo, entonces va a tratar de cumplir las dos cosas. Entonces, por favor, 12 del día, todos los grupos, donde siempre. Para que no falte que llega perdido allá a esperar a las 10 de la mañana en el salón. Cumplir. Entonces, 12 del día, donde siempre, mañana, todos. ¿Listo? Gracias. Bueno, regreso. Entonces, ¿qué es lo que tiene este órgano? Así como debe albergar esta mórula, y así como debe albergar y ser el nicho para que ahí se implante, cuando llegue el final del parto, debe hacer las contracciones para expulsar. Entonces alberga, pero también echa de la casa. Parecido a lo que le pasa a uno que todavía está de 40 años allá con la mamá todavía. Dijo, ya, ahora que se vaya, haga su vida. Todavía ya... No, así no falta. Listo, es un órgano hueco y es una estructura básicamente que es muscular. ¿Cómo se llama la musculatura de ahí? El miométrico, ¿cierto? Sí, listo. Ahora le pongo características. Sí, como órgano de la gestación, músculo liso, decíamos que tiene dentro de los 6 o 7 centímetros, le quiero buscar 2 partes más aproximadamente, porque son más, pero quiero ubicarle con 2. Una que es el cuello, que es de aproximadamente 2.5 centímetros, que se considera como una parte ligeramente inmóvil por esa relación que tiene con el conducto vaginal, ¿cierto? Y tengo su parte móvil, que va a esto será una parte inferior, y una parte superior de 3.5, que será el cuerpo. Ese cuerpo que se proyecta con respecto a la vejiga, superior y posterior, y que se proyecta con respecto a recto, digámosle que es ligeramente anterior, e incluso también tiene como doble connotación, está tanto arriba como ligeramente abajo. Pero aquí en ustedes le encuentro también una particularidad, su inclinación. Entonces me hablan de que él tiene una anteversión y que tiene una anteflexión. Y en promedio la angulación debe ser de 120 grados.
No, profe. Un órgano único, mediano, y aquí tenemos que hablar de algo, sus medios de fijación. Pero antes vamos a hacer una salvedad. Aunque eso lo van a ver en patología, pero siempre la traigo. ¿Por qué? Porque puedo ver las diferentes posiciones. En estas tres y punteado, Netter me dice, y son las más comunes de pronto en patología. La posición normal, pero me dicen que puede tener cambios en su angulación, pero también en su posición. Sí, entonces lo puedo encontrar, sí, que esté en retroversión, que esté en anteversión o que esté en posición movido, entonces le digo que es una retrocesión. La anteversión o retroversión es una posición normal que él tiene, pero está demasiado inclinado hacia adelante o demasiado inclinado hacia atrás. Y cuando hablo de retrocesión, ya es cuando cambia en posición con respecto a esa relación que tiene con diafragma pélvico y con conducto vaginal. ¿Sí me hago entender, cierto? Ahora que hablamos de la infertilidad, muchos problemas de infertilidad pueden ser por esto, por la posición que tenga el útero. Ahora, si se logra la fertilidad, puede ser que en ese embarazo se corrija la posición, como también necesitará definitivamente algún cambio quirúrgico, o definitivamente no vale el riesgo de la cirugía versus lo que puede ser la fecundación, o se hace in vitro, que eso ya son técnicas que están bastante avanzadas. ¿Sí? ¿Me van a entender? Bueno, vamos con anatomía, que eso es lo que nos interesa. ¿Qué encuentro? Voy a revisar esto. Las porciones superolaterales del útero. Y para mí las porciones superolaterales del útero se conocen comúnmente como los cuernos uterinos. ¿Qué es para mí un cuerno uterino? No es solamente la porción superolateral, sino que aquí en los cuernos uterinos voy a encontrar uno. Medios de fijación y medios de orientación. Porque para que este joven se mantenga en anteversión y anteflexión de 120 grados, deben haber estructuras que lo hacen que él lo aferren, lo amarren y lo mantengan. Y una de ellas que vamos a revisar es esto. Ligamento redondo. Entonces, si yo pienso en esa porción superlateral de los cuernos uterinos, voy pensando que es una zona donde emerge esto. Ligamento redondo. 2. El oviducto, tronco de falopio, salpins. Le pueden poner todos esos nombres. Y 3, esto. Ligamento uterovárico. Eso para mí significa cuerno uterino, eso para mí significa las porciones superolaterales del útero. Listo, me devuelvo. ¿Qué más encuentro? Ahí estoy viendo su parte más dilatada. ¿Qué forma tiene la cavidad? Una forma como triangular. Su parte más dilatada, la base de ese triángulo que va a ser el fondo. Sigo avanzando, ya lo habíamos dicho, encuentro el cuerpo y después voy a encontrar la transición entre cuerpo y cuello que va a ser el istmo. Pero la región del istmo tiene algo particular. 2 orificios. El orificio que va a ser orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Luego entonces esta porción del cuello uterino me está representando algo que va a ser él. ¿Qué representa? Sí, cuello uterino, pero acuérdense que es una de las regiones donde más... La prueba de Papa Nicolau. ¿Sí? ¿No? ¿Citología? ¿Sí? ¿Tampoco? Sí, ahí donde se hace la citología, a nivel de ese cuello. Entonces el cuello uterino se encuentra delimitado por 2 orificios. Orificio cervical interno y el orificio cervical externo. Y a esa proyección, oiga, que esto es una mitad posterior, falta la mitad anterior. ¿Y en su contexto qué forma tiene? Una forma que como redondeada, circular, como así, ¿cierto? El hocico de Tenca. Entonces ya dejen ese hocico de Tenca en fotos. Igualito, por no decir otra cosa. ¿A qué se parece? Esa proyección del útero, sí, yo no sé, es como raro. Y todos tienen defecto pélvico. Se lo han aludido. Lo han hecho alguna vez en la vida. Es molestante.
La proyección de ese cuello uterino en el conducto vaginal, de esa forma redondeada y haciendo yo esta extrapolación, es lo que se conoce como el hocico de Tenca. Hombre, si ustedes colocan el espéculo, separan las paredes vaginales y miran hacia adentro, pues su visión de frente va a ser la proyección del cuello uterino y lo van a ver cuando se proyecta hacia el conducto vaginal. Y se va a ver así de esa manera. Ese es el hocico de Tenca. Y ahí es donde se introduce el hisopito y se toma esa muestra para hacer esas revisiones periódicas necesarias de citología. Pero algo más tiene esa región que tiene. ¿Qué se le ve? Muchos pliegues. Se le ve como una ranurita, ¿cierto? Se conocen como los pliegues palmeados de la vida. Eso. Pliegues palmeados. Así se conocen, pliegues palmeados. Y ahí tengo unas glándulas que se conocen como las glándulas endocervicales. Entonces producen un moco. Y como glándula le puede pasar algo. Se taponan. Y si hay el taponamiento y hacen la citología, y como ahí sabemos que esa región es propensa a cáncer, y cuando uno le entregan los resultados, lo primero que uno hace, así no sepa eso, leerlos, y ven los resultados y empiezan a interpretar ahí. Entonces empiezan a mandar el WhatsApp allá al doctor, me salió eso, no hagan consulta por eso, la consulta se paga. Aparece quistes de Naboth. Pues nada, quistes. Ya una vez le dicen quistes, uno dice no me morí. No, son benignos. Los quistes de Naboth se forman es por el taponamiento de esas glándulas endocervicales y puede venir en el reporte de citología esos quistecitos. No pasa nada, no es problema. Simplemente es el quistecito que se forma por taponamiento de esas glándulas. ¿Listo? Bueno, no más. Pliegues palmeados o árbol de la vida. Bueno, listo, seguimos. Vean un poquito de la estructura, aunque no me interesa mucho esa parte, porque ustedes lo van a revisar. Sin embargo, de un órgano que se aumenta de tamaño, yo espero encontrar algo. Esta. Netter me trata de mostrar, ¿qué me trata de esquematizar en esta figura? Las fibras musculares, ¿cierto? Entonces voy a encontrar lo mismo que habíamos visto en vejiga urinaria. Voy a encontrar fibras longitudinales circulares y unas fibras que van a ser plexiformes, como ese entrecruzamiento que tiene que haber entre ellas. Ahora, dentro de la estructura muscular, que es el miometrio, me dice que tiene tres capas: la más externa, la intermedia y la más interna. Y también debería revisar dentro de ese miometrio qué es lo que cubre o lo que tapiza internamente al miometrio como capa muscular. ¿Qué es lo que lo tapiza? Una mucosa que se llama el endometrio. Y el endometrio como mucosa, me meto un poquito en histología, tiene dos capas. Una que va a ser la profunda, basal, y esta que va a ser una que es funcional, que va a ser la superficial. ¿Por qué le dicen funcional o superficial? Bueno, superficial porque está más hacia el centro del útero. Pero ¿por qué le llaman la capa funcional? Porque es la que cada 28 días se renueva. Si se prepara para, y están todas las condiciones hormonales para verse linda, para verse atractiva, esperando la implantación de una módula. Pero si no se da la implantación, pues hay un corte hormonal y simplemente se degenera y se desprende, que es lo que esté sangrado cada 28 días. Esa renovación de ese endometrio. ¿Sí o no? Listo. No quiero hablar más de eso. Medios de fijación, y aquí sí comienza Cristo a padecer, porque este es un tema durito, pero vamos a verlo de la manera más sencilla. Tengo un problema. Aquí tengo el mesenterio del útero. O sea que esto es... No, antes. Yo ya eso se lo dije, pero hagamos de cuenta que no hemos hablado de eso. Borren todo lo que tengan ahí en la cabecita. ¿Qué es esto amarillo? Eso es peritoneo parietal inferior tapizando el útero. Así de sencillo. Quito esto y diseco y veo esto. ¿Qué es esto? Eso es fascia pélvica. Ahora, cuando uno mira esta figura, le dice, oiga, el peritoneo parietal inferior que tapiza el útero empieza a llamarse el mesenterio del útero. Y esa porción del mesenterio del útero va a ser una porción de peritoneo parietal inferior que aborda el útero, pero tiene lámina o tiene una porción, o donde se encuentra esa envoltura, a los lados, que es lo que estoy viendo aquí. El mesenterio tapiza
busca las porciones laterales del útero y se proyecta hacia la pared lateral, anterior y posterior pélvica. ¿Me van siguiendo la idea, cierto? Estoy leyendo lo que dice ahí. Cómo el mesenterio del útero o ese peritoneo parietal inferior lo aborda, lo tapiza, se va hacia los lados y se proyecta hacia adelante, se proyecta hacia lateral y se proyecta hacia posterior para buscar fijación del útero en todo lo que es cavidad pélvica. ¿Estamos o no estamos? Sí, listo. ¿Cuál es el problema? Cuando uno mira esta imagen, me dice que el mesenterio del útero o ese ligamento ancho tiene dos láminas. ¿Yo cuántas le veo ahí? Pero tiene dos. ¿Necesitan la imagen o ya se la imaginaron? Necesitan la imagen. Yo también necesité la imagen para entender esto. ¿Son dos láminas independientes? O sea, ¿hay dos peritoneos parietales inferiores o es uno solo que se desdobla? Es uno solo que se desdobla. Aquí tengo, para entender esto, miren, lo que dije ahorita de manera teórica, lo veo aquí en la parte práctica para entender qué es lo que sucede. Yo soy peritoneo parietal inferior, tapicé recto, la cara anterior de recto, voy a tapizar el útero, pero como el útero es redondeado, pues lo tapizo por encima, hago un doblez para tapizar después la cara superior de la vejiga. Tengo la misma lámina de peritoneo, pero cuando hago el doble tapiz del útero, al desdoblarme, ¿cuántas láminas quedan? Dos. ¿Dónde lo abordan? ¿Dónde quedan esas dos láminas? A los lados. ¿A dónde se proyecta? Hacia las paredes. Por eso entiendo que el mesometrio, o ese mesenterio del útero, o ese ligamento ancho, son dos láminas de peritoneo parietal inferior. Estoy siendo claro, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, si yo miro esta imagen, no lo entiendo, pero si miro esta, trato de entender cuántas porciones tiene ese peritoneo parietal inferior del útero, o mesometrio, o mesenterio del útero. Tiene dos. A mí en la literatura en la me dice, tiene una hoja que es inferior y una hoja que es superior. ¿Sí o no? Yo le decía ayer que tenía esta forma. Bueno, me angulé mucho, pero tiene esa forma. Pero entonces también reviso esto, que es lo que no veo ahí. Si pienso en la inferior y en la superior, hay dos cosas diferentes de ellas. ¿Cómo será la inferior o qué tiene la inferior que no tenga la superior? Movilidad. Entonces la lámina inferior es la que va a ser base. Entonces a la lámina inferior de este mesenterio le voy a decir el parametrio. ¿Se acuerda cuando mirábamos ureter? Parametrio. O sea, la base del ligamento ancho. Y todo lo que es base siempre lo hemos visto que es como fijo. Listo. Y tiene su porción superior, que va a ser la porción más móvil. Y a esa porción sí se le dice que es todo el ligamento ancho. Pero a esta porción del ligamento ancho se le dice parametrio. Y esto deberá ser entonces pues ligamento ancho propiamente dicho. No me extraña, lo hemos utilizado hasta el cansancio. ¿Me van siguiendo la idea? No se me aburren, que esto es fascinante. ¿Listo? Bueno, señor. ¿Esto de aquí? No, esto de aquí. Estas son unas láminas. ¿Va a ser la lámina? En la otra imagen. Igual. Sí, esto blanquito que se ve aquí es fascia pélvica. Esto que está aquí abajito es la fascia pélvica. Y esto que está aquí son unas láminas uterosacras. Las láminas uterosacras son sobresalientes. ¿Listo? ¿Me van siguiendo la idea? Vamos a complicarnos un poquito. Listo. Vuelvo a la disección esta. Quiero olvidarme del ligamento ancho por un momentico. Pero también es cierto, y valga la aclaración, hay una íntima relación entre el ligamento ancho y fascia pélvica. Es más, yo pudiera decir que el tapiz de la cara interna del ligamento ancho es la fascia pélvica. Si quito el ligamento ancho, me voy a encontrar con fascia pélvica. No voy a volver a hablar de eso porque eso ya está muy cansón. Pero sí quiero pensar en algo. Porque la literatura me lo dice y ellos se lo van a preguntar. Tengo un problema. Mi problema va a ser un ureter con dos arterias que le hacen una pinza vascular. Estoy hablando entonces de
el ureter femenino, ureter sacroiliaco, estoy pensando en la porción infraligamentaria o ligamentosa del ureter y estoy pensando en la pinza vascular, entiéndase, uterina y vagina larga. Esas relaciones, aunque son chéveres, de pronto son problemas. ¿Por qué? Porque tengo un útero que va a aumentar de tamaño. Si hay una fecundación, si se alberga, si se da un proceso de embarazo. Pero también él se inflama, porque en cada cambio y en cada proceso de renovación, no tengo que decirle a las damas, los hombres no sabemos de eso, pero esos cólicos y esos dolorcitos menstruales hacen de que se produzcan procesos inflamatorios que hacen que ese órgano cambie. Más todo lo que sucede en cavidad pélvica. Entiéndase expansión de recto, entiéndase expansión de vejiga. O sea que la cavidad pélvica no son los órganos ahí estáticos, sino que tienen algún grado de movilidad. Y creo que esas relaciones y un ureter que tendrá que expandirse y tendrá que contraerse pues para ese transporte de orina. O sea que, ¿será que yo quiero tener constantemente esa relación de movimiento? No la puedo evitar, pero sí puedo por lo menos que esa pinza estabilizarla. ¿Cómo hago la estabilización de esa pinza vascular? Entendiendo arteria uterina, vaginal larga y ureter. Los abrazo, los voy a abrazar. Y no tengo más nadie para abrazarlos sino fascia pélvica. Y la porción de fascia pélvica que asegura esa estructura se llama ligamento cardinal transverso o de McEnroe. No más. ¿Se entiende ese concepto? Es lo que me trata de mostrar aquí la taller. Me muestra ese tabiquamiento, que la fascia pélvica asegura. Y pues sí, lo puedo entender como que se llama así, pero ¿para qué y por qué? Bueno, no me gusta pasar entero, esa es la razón del por qué hacerlo. Entonces aseguro a eso y lo aseguro con ese ligamento cardinal transverso o de McEnroe. Listo, estamos aquí. Avancemos, juguemos un poquito. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubico? A nivel del cuello uterino, en esa transición. Ahí a nivel cuando el cuello uterino, a nivel del fornix vaginal. Ahí está ese ligamento cardinal. No falta el ocioso que le pregunta ya en cirugía. Listo. Parece extraño, ¿no? Parece que fuera a volar este útero. Neta lo que hizo fue ahí, pues, porque es que aquí, pues igual, aquí está en sitio y está en posición, pero Netter quiere que vean toda la belleza de este ligamento ancho, entonces abrió los brazos de esas dos trompas de Fallope para ver toda la magnitud del ligamento ancho. Siempre amaba ahora. ¿Cómo está más inspirado? Bueno, dejamos ahí el ligamento ancho. ¿Listo? ¿Qué proveo entonces en esta historia? En esta historia necesito proveer es entender cómo hace, porque si es muscular, yo me imagino algo, voy a decir una burrada, si uno tiene una pelota y es de caucho y la tira, por la propiedad del caucho, ¿qué? Rebota. Ahora, si yo tengo un órgano que es muscular y que es una pared gruesa muscular, si él no tuviera unos elementos propios de fijación y de orientación, y él está en anteversión, si no tuviera fijación, pues, ¿sí me hago entender? Entonces, ¿cómo hago para mantener a una pared muscular de un cuerpo y un cuello uterino en posición de anteversión y de anteflexión? Ahí es cuando entra el protagonismo de ligamento ancho y los ligamentos redondos. Lo vemos el lunes. Se portan bien el fin de semana. Mañana no nos vemos, yo viajo hoy para Bogotá esta noche. Entonces nos vemos el lunes. Bueno, nos toca definir